comenzar en lo que resta de este año una nueva serie que se llama Ungidos. Ungidos. ¿Cuántos ungidos hay acá? A ver, dicen amén. Vamos a leer Primera de Reyes 17, 8 al 23. Así que yo tengo bastante Biblia para leerte. ¿Estás listo? ¿Estás con ganas de leer Biblia? ¿Sí? Bueno. Y el sermón de hoy se llama Refinados. Refinados, como ese aceite refinado, preparado, procesado en el taller del maestro. Sí, vamos a hablar de esto. Y vamos a ver cómo puedes vivir una vida ungido, bendecido, con poder de Dios en medio de las dificultades. Así que te pido mucha atención. ¿Cuántos están haciendo la digestión? ¿Uno de ustedes la está haciendo? ¿Sí? Bueno, voy a contar bostezos en esta tarde, Pero te pido que estés despierto. Refinados, refinados. Vamos a hablar de esta nueva serie, que es una serie basada en el profeta Elías y Eliseo. Dos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento que realmente merecen que le prestemos atención a las obras. Y agrego, estos hombres de Dios han visto muchos milagros y a través de ellos se han desarrollado, han ocurrido muchos milagros. Así que quiero decirte que te prepares para milagros. Si crees en un Dios de milagros y hay cosas que Dios tiene que obrar, estás atento y estás con un buen corazón, Dios va a obrar milagros. ¿Estás conmigo? Bueno, Primera de Reyes. Vamos a leer la palabra de Dios. Les leo de la Reina Valera y dice lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta. A ver, diga conmigo: Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bueno, la mujer dice que acepta esto, y yendo ella para traérsela, se ve que se acordó que tenía hambre Elías, y le dijo, ahí, verso 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en unas vasijas. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. ¿Cuánto le gustan las tortas ahogadas? Bueno, esta es una revelación del momento. Esta es una torta ahogada. Sí, no era una torta ahogada en aceite, habrá sido, porque no había otra cosa en esta casa. Sí, había harina y aceite. Hazme primero, yo ando con hambre, parece que eso de torta que leí ahí me pegó, ¿verdad? ¿Cuánto le pegó la palabra torta? ¿Cuántos sintieron un flash acá adelante, así como torta? Torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuántos en ese momento dirían: profeta sinvergüenza? Ninguno de ustedes, pues son todos bien espirituales ustedes, pero profeta sinvergüenza que le pide primero para él, y esta gente se estaba muriendo de hambre. Y él dice: hazme primero a mí. ¿Cuánto le gustaría tener a Elías de pastor? Se borra 3/4 parte de la iglesia. Más todavía. Si yo fuera Elías, me quedo solo acá predicando. Tráeme primero la comida. Imagínense que a veces, cuando usted, por atender gente ahí en la oficina, algún hermano voluntariosamente, amablemente me trae el plato de comida, yo no quiero pensar que ustedes deben empezar por ahí: ¿por qué le lleva comida al pastor? No piensan esas cosas ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios. En una iglesia, allá en Andrómeda, había una universidad en Andrómeda, y yo andaba por ahí, tenía algunos pastores de estudiantes en esa universidad, y había unos que no eran pastores y decían: ¿por qué le llevan al pastor el plato de comida? Parece que el plato de comida le mueve el tapete a varios, ¿verdad?
¿Sí o no? Bueno, pero ¿cuántos saben que no solo del pan vivirá el hombre? Uy, andan con hambre ustedes. ¿Cuántos están dispuestos a ofrendar su platito de comida sin que se le caiga la espiritualidad? ¿Cuántos me lo quieren ofrendar a mí? Sí, claro. Bueno, no, que el pastor, pero a mí imagínense que tengan a Elías de pastor acá. Tráeme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, acá Elías representa quizás el ungido de Dios, representa también a Cristo en cierta manera, ¿sí? Así que no se preocupen que no le voy a sacar el pan de la boca. ¿Cuántos están contentos con el pastor ahora? ¿Sí? No les sacaré el pan de la boca a ninguno de ustedes. Es más, coman en paz. Mientras Elías no resucite, coman en paz. ¿Está bien? Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Cuántos conocen el dicho este? Primero mis dientes, después mis parientes. Parece que yo lo conocía a Elías, ¿verdad? Primero mis dientes, después mis parientes. Decía primero a mí, después hazte para ustedes. Verso 14. Porque Jehová dijo, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora se puso buena la cosa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a ¿qué? La palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por esa palabra? Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Te voy a hablar de cómo vivir una vida ungida, con poder de Dios, bajo el Espíritu Santo, aun cuando estás en tus peores momentos, cuando estás en dificultad. Esta mujer tenía grandes problemas, había una gran hambre, una gran sequía, la estaban pasando mal. Ella pensó que su hijo y ella iban a morir. ¿Dónde vivía? En Sarepta. Ella vivía ahí en Sarepta y parece que ahí había pegado la crisis. ¿A cuántos le pega la crisis a veces, verdad? Y andas por Sarepta, como esta viuda. Y quizás tú eres como esta viuda, que estás en aprietos. Pero vas a ser usada para bendecir la obra de Dios. Vas a ser usado igual en tus momentos de aprieto para bendecir la obra de Dios, como esta viuda fue usada por Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Piensas que te vas a morir? Dios te quiere usar. ¿Piensas que la cosa está dura? Dios te quiere usar igualmente. Y Dios manda a su mensajero justamente a esta ciudad. Fíjense que lo que Dios le dice a Elías ya de por sí es bastante raro. Elías andaba con hambre, Dios le dijo: levántate, te voy a mandar a una ciudad llamada Sarepta, y una viuda te va a sustentar. Pero yo, si hubiese sido Elías, pregunto: ¿una viuda? Las viudas eran dignas de que alguien las sustente. En toda la Biblia a las viudas hay que sustentarlas. Dios le dice: la viuda te va a sustentar a ti. Porque no importa lo que te falte a ti, tú siempre tienes algo para darle a Dios. Siempre puedes hacer algo para Dios. En este caso, Elías representa a Cristo, representa las cosas de Dios, la obra de Dios. Elías va casi en un contexto extraño a un lugar donde una viuda supuestamente lo iba a sustentar. Y no es que la viuda estaba en buenas condiciones, la viuda se estaba muriendo. La viuda estaba mal. Ella y su hijo no estaban pasando por un buen momento, pero Dios le dice a Elías: ve, allí vas a encontrar una viuda. Esa viuda representamos nosotros muchas veces. Gente en aprietos, gente con necesidades. Gente que decimos: bueno, a ver, ¿cuándo se acaba la prueba? Uy, el miércoles se acaba, y se te estiras 4 semanas más. Y cuando está llegando, dice: ya por fin va a terminar. Y sigue la sequía. Pero Dios te manda
al hombre de Dios para que pueda ser usado. Dios te manda palabra para animarte en el medio de tu sequía. ¿Lo puedes creer? Dios te manda palabra para que sepas en esta tarde que tienes algo para darle a Dios. Tienes un buen corazón para darle a Dios. Y que me va mal. No, tienes un buen corazón. Y que soy medio terrible. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob la otra vez? Pero tienes para darle a Dios. Y Dios ve en ti, en esta viuda. ¿Por qué la manda a la viuda? ¿Por qué no le manda a una persona con más capacidad de poder sustentarlo? Lo paradójico es que esa viuda, con todas las necesidades que tenía, podía hacer algo para Dios. ¿Cuántos creen que pueden hacer algo para Dios? Aún con las necesidades que tienen. Yo quiero que lo creas en esta tarde, porque si no te entra este mensaje, la viuda de Sarepta iba a decir, ¿saben qué? Elías pasa a la próxima casa. Y a veces somos así nosotros decimos, bueno, yo no puedo. Que Dios lo haga con el otro, que Dios use al otro. No, Dios te quiere usar a ti. Viuda, dile al que está al lado, viuda. No lo viude por las dudas, ¿está bien? Viudo, díganle. Simbólicamente, hermanos, no lo tomen a pecho, ¿verdad? Porque uno van a decir, gloria a Dios, me voy a quedar bien. Oh, tranquilo, ¿verdad? Viuda. Todos somos. Uy, si te quedas viuda, sonamos. No. Bueno, cambiemos el simbolismo, ¿verdad? Ahora me dio miedo, imagínense que soy viuda de mi esposa. Eso significa que yo, claro. Pero simbólicamente esta viuda representa nuestras vidas con necesidad, en momentos de sequía, en momentos de dificultad, en momentos donde nosotros decimos, yo no puedo hacer nada para Dios. En este momento de mi vida, que Dios no me pida hacer nada. Estoy en Sarepta, estoy en un momento difícil. No, la verdad que no. Y Dios te manda a alguien a decirte, sí, tú puedes, tú tienes algo para dar. Pero Dios, ¿no te das cuenta que estoy pero arruinado? Y Dios te dice, no, a mí me gusta la gente que está en crisis, en momentos de dificultad, porque ahí Dios se puede glorificar. ¿Me estás escuchando? En los momentos de dificultad donde Dios se puede glorificar. Y esto pasa con esta viuda. Yo creo que Elías, no sé si batalló o no en la mente, pero él fue para Sarepta y se encuentra con esta viuda que le supo dar en la prueba. Tú puedes dar algo en tus tiempos de prueba. ¿Qué puedes dar? Puedes dar tiempo, puedes dar algo para el Señor, puedes dedicarte al Señor, puedes buscar a Dios, puedes hacer algo por Dios. ¿Cuántas veces nosotros ponemos la prueba por sobre la capacidad que Dios tiene para solucionar tus problemas? ¿Cuántas veces nosotros ponemos la prueba como algo imposible, algo grande, algo que Dios no puede hacer nada? Y esta viuda tenía algo, aunque ella pensaba que solo tenía un puñado de harina. ¿Cuántos pueden hacer cosas grandes con un puñado de harina? Mira, no menosprecies lo poquito que tienes. Eso poquito Dios lo puede multiplicar. Nosotros siempre buscamos cosas grandes. Vivimos en un país de exitismo. Siempre hay que ir a lo grande. ¿Cuántos saben que Dios se glorifica en lo pequeño? Nunca desprecies lo pequeño. No saltees las etapas de lo pequeño, porque en lo pequeño Dios nos enseña lecciones para cosas más grandes. ¿Estás conmigo? Y en este momento ella dice, solo tengo poquito. ¿Cuántos con el pastor dicen tenemos poquito? A veces tenemos poquito. A veces hay poquito. Por ahí en lo poquito. Estoy hablando de la finanza y nada. Estoy hablando de nuestras condiciones a veces. Luego está diciendo el pastor va a hablar de las ofrendas. Tranquila, no pasa nada. Poquito en nuestra condición, ¿sí? En nuestro corazón. A veces no tenemos el tiempo, las ganas, las fuerzas. Algunos tienen pocas fuerzas. ¿Sabe que hay una iglesia en el Apocalipsis que Dios le dice, Jesucristo le dice, tienes poca fuerza? ¿Qué iglesia era? La de Filadelfia.
Para no ponerlos en aprietos, se los digo yo, ¿está bien? La iglesia de Filadelfia. Una de las dos que Jesús aprueba. Esta de Filadelfia era la que tenía poca fuerza. Quizás no era una iglesia gigante, poderosa, era una iglesia con poca fuerza. Una vez uno de los hermanos de la iglesia me preguntó, ¿qué significa que tenga poca fuerza? Está hablando de una iglesia. Quizás no era esa iglesia con todas las luces. Tenía poca fuerza. Pero ¿saben qué supo hacer esa iglesia? Guardar la palabra de Dios. Diga conmigo, voy a guardar la palabra de Dios. Por eso Dios la bendice a esta iglesia de Filadelfia. Por eso esta iglesia es la que no va a pasar la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No toda la iglesia. Esta iglesia con estas características. Léalo en Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia con poca fuerza, pero que sabe guardar la palabra. La virtud está ahí. Y aunque tengas poquito, guardes lo que Dios te dice. ¿Me estás escuchando? La viuda de Sarepta tenía poquito, pero supo guardar la palabra que le dio Dios a través de su profeta. Y yo hoy te invito a que guardes lo que Dios te dice. ¿Me estás siguiendo? En la prueba, aunque tú tienes poquito, con eso poquito vas a poder hacer algo. Con eso poquito vas a poder. No esperes a estar en las mejores condiciones, con todo arreglado. No, en lo poquito, en la crisis, en la prueba, vas a poder hacer algo ahí. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Esta mujer estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? Sarepta. ¿Qué significa Sarepta en hebreo? Taller. El taller. La mujer estaba en el taller o taller. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Taller o taller? Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? De todas maneras, en el workshop, ahí estaba, en el taller del maestro. ¿Cuánto le gusta estar en el taller del maestro? ¿Cuánto le gusta que el maestro los agarre y les empieza a dar con el martillo? ¿A cuánto le gusta que el maestro los ponga en fuego ahí para poder moldearlo? Y los moldea y los templa en el taller. Cuando estás en pruebas, estás en un taller, en un momento donde Dios te empieza a refinar, te empieza a pulir, te empieza a sacar las asperezas como se sacan en el metal. Empieza a sacar esas cosas que no están bien, que no se ven bien. Te tiene en el taller. Sarepta era el taller, el lugar donde se refinaban las cosas, donde se ponían a punto. ¿Cuántos cristianos Dios los está poniendo a punto en el taller? Ahora, yo te digo una cosa. Los talleres a veces tienen que estar en el taller. ¿Cuántos saben que toda la vida vas a andar en un taller? ¿Cuántos saben que en el taller del maestro, ahí Él nos forma, ahí Él nos trabaja, ahí Él puede hacernos a nosotros a su imagen? El plan que Él tiene con nosotros, Él lo cumple en su taller, en Sarepta. Diga conmigo, estoy en Sarepta. Mira, del taller no te vas a salir. En el taller Dios te tiene. En el taller Dios me tiene a mí. Siempre hay cosas que Dios quiere refinar en nosotros para que en las pruebas podamos saber qué hacer. Podamos saber a quién acudir. Podamos tener el respaldo de Dios cuando estamos en pruebas. Y esta mujer estaba en un taller, estaba en un tiempo de dificultad, estaba en un lugar que se llamaba el taller, donde Dios la estaba tratando, la estaba refinando. Ahí en ese taller Dios te visita y Dios te trae un plan. En el taller es el lugar donde Dios te está visitando. En ese lugar Dios te habla, Dios te trae un plan. Entonces ahí le aparece el profeta y le dice: hazme a mí primero, y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Primero hay que hacer para Dios. Esto que es básico, pocas veces lo aplicamos. Primero es
Dios. Y en este caso Elías simboliza el ungido por excelencia que es Cristo. Si nosotros primero nos ocupamos de sustentar el corazón de Jesús, darle adoración, darle alabanza. ¿Cuántos tienen adoración y alabanza para darle a Jesús? ¿Cuántos tienen gratitud para darle a Jesús? Ah, no, que estoy en Sarepta, que me va mal, que no hay nada para comer, nos morimos todos, ¿verdad? Pero todavía puedes levantar las manos y decir: Jesús, gracias. Jesús, te adoro. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar. Yo no miro como ustedes adoran en el momento de la alabanza o de la adoración, pero es bueno que en esos momentos le des adoración a Jesús y lo hagas de corazón. Yo no sé si estás adorando o no. Yo estoy acá adelante, miro para allá, cierro los ojos, no presto atención a lo que pasa atrás, pero a veces como que siento unos airecitos medio raros. Me pregunto, ¿la iglesia estará adorando? Pero bueno, yo digo, serán cosas mías, ¿verdad? Me lo saco de acá y yo sigo adorando al Señor. Yo te invito a que adores en todo momento. Estar acá en el banco no es para ver cómo, siempre lo digo esto, lo voy a volver a repetir, para ver cómo cantan los hermanos. Es para que adores al Señor. Es para que adores, hermano y hermana. Es para que, si te desconcentra cualquier cosa, cierres tus ojos, y si te puedes concentrar, pero adora. No quieres levantar las manos, that's fine, pero adora. Pon el corazón en la adoración. ¿Tienes algo para dar? No, que no me va, que no puedo, que no quiero, que la canción no me gusta, hermano. No, que la canción no me gusta. Hay gente que no adora porque no le gusta una canción. Ay, Dios mío, en el cielo no te gusta lo que los ángeles cantan. Ah, no me gusta esto que está cantando los ángeles. Ahora voy, quiero otra canción. A ver, ángeles, por favor, ¿me cantan otra canción? Esa no te están cantando a ti. Hay gente que es terrible en este tema. ¿Verdad? Necesita que el ambiente esté puesto para ellos. El ambiente está puesto para adorar a Jesús. Y yo me uno a la adoración, y si una frase no es la mejor que yo esperaba, igual adoro. Nunca tenemos las palabras correctas para adorar a Jesús. Estamos en un lenguaje limitado. Pero como sea que puedas, adora a Jesús, adora. En las adoraciones, ponle corazón, ponle ganas. Esta mujer, en este momento, Elías le estaba dando una lección. ¿Sabes qué? Primero, para Dios. Bueno, en este caso era primero a él, que era el profeta, el hombre de Dios. Pero era reconocer, escúchenme, que Dios lo estaba visitando a la viuda. Era reconocer la visita que Dios traía. Y nosotros tenemos que reconocer en la iglesia cuando Dios nos está visitando. Tenemos que darnos cuenta. Yo a veces pienso que por la crisis esta mujer no se pudo dar cuenta del todo, pero por lo menos hizo caso y se puso a dar de lo poquito que ella tenía. Entonces, en esos momentos donde tú dices, ¿sabes qué? No puedo hacer nada, no es mi mejor momento, Dios te está visitando. Y yo tengo que reconocer que el Dios Todopoderoso está visitándome. El profeta viene en representación de ese Dios. Grande, fuerte, temible. Venía a bendecir la vida de la viuda. Pero para bendecir la vida de la viuda tenía que entender que primero hay que darle a Dios. Y esto es un principio, y esto es una ley. ¿Quieres ver bendición? Primero hay que darle a Dios. Dios no conoce excusas. ¿Me está escuchando? Dios no conoce excusas. Que no puedo, que no quiero, que no tengo ganas, que no tengo fuerza, que me peine mal, que se me corrió el maquillaje, dicen algunas hermanas, ¿verdad? Que se me pararon los pelos cuando venía en el frío y me pegó un viento de acá y se me hizo para aquel lado. No, Dios no conoce excusas. Que no tengo necesidad, que no tengo gasolina, que no llego, que no puedo, que no tengo tiempo. Que en casa me va mal. ¿A esta mujer le iba mal o no en casa? Y bastante, ¿no? Y se le pone peor la cosa después.
Pero esta mujer aprendió un principio, que a Dios se le da primero. No importa cómo te encuentres. Y ella estaba en una de las peores circunstancias. Yo creo que tranquilamente ella pudiera haber dicho, ¿sabes qué, Elías? No cuentes conmigo, no. Estamos mal acá. ¿Sí? Si ella hubiese estado en el tiempo de hoy, la razón diría que ella no tendría que haberle dado nada al profeta. Pero ella reconoció que algo estaba ahí pasando. Ella sabía que Dios estaba visitando su casa. Y dijo, lo voy a hacer. ¿Cuántos están conmigo y dicen, lo voy a hacer, voy a darle a Dios? Ella dijo, te voy a dar a ti primero. Y como le dio a Dios, recibió una palabra. ¿Recibió la provisión o la palabra? La palabra. ¿Qué es lo que te provee? La palabra. La palabra. A veces esperamos lo tangible. No, ella recibe una palabra. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y la señora, la viuda, lo recibió. ¿Cuántos que estamos en Sarepta en el taller reciben hoy una palabra? Dicen, Señor, yo tomo tu palabra. No va a haber escasez, va a haber bendición. No me va a faltar ni de tu amor, ni de tu presencia, ni de tu fuerza, ni de tu salud. No me va a faltar. Yo recibo hoy palabra. Ahora, se me tienen que abrir los ojos a la palabra. El milagro viene una vez que la palabra es soltada de parte de Dios. Siempre que ocurren milagros, Dios suelta la palabra. Serás sano, tus ojos son abiertos, efata, tus oídos se abren. Dios suelta una palabra. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Y esa es la palabra que recibe la mujer. Estaba en crisis, pero ella estaba ¿en dónde? En el taller, en Sarepta. Y ahí Dios te habla. La palabra de Dios es la que nos moldea, nos prepara para la bendición. ¿Estás escuchando? La palabra de Dios es la que te prepara para ver la mano de Dios. En el taller, una de las herramientas favoritas de Dios es la palabra. La palabra te corta. ¿Cuánto le gusta que lo corte la palabra? A nadie, ¿verdad? La palabra te pule, la palabra te da fuerzas. La palabra es esa espada, la palabra es esa roca que te ayuda en el taller a ser formados. La palabra renueva tu mente, cambia tus pensamientos. La palabra de Dios. La palabra de Dios te convierte en alguien listo para recibir lo que Dios tiene. Tienes que estar atento a la palabra. Lo que cambia es la palabra. Y la persona que recibe esa palabra. ¿Cuántos de los que están acá este domingo reciben la palabra? Dicen, yo la recibo, yo la tomo, yo sé que nada me va a faltar en Cristo Jesús. ¿Amén? Eso es lo que te prepara. Porque todos estamos en un taller, todos estamos siendo formados, todos estamos bajo la misma espada que nos está cortando. No es que yo les predico a ustedes, yo estoy en el mismo taller que ustedes. Estamos todos en Sarepta. De alguna manera todos somos como esta viuda que tiene una necesidad. Y esto es bueno de tener una necesidad, porque dependemos de Dios. Cuando todo te va bien, muchas veces no dependes de Dios. Cuando todo lo tienes lindo, a veces no dependes de Dios. ¿Y qué hace Dios? Te crea una necesidad. Te mete en el taller. Y como antes no te ponías a orar, ahora en el taller tienes que orar. Ahí empieza a orar, Señor, obra, por favor, obra. Y Dios dice, ok, voy a orar, y agarra martillo. No, obra diferente, Dios. Acaríciame, no, necesitas martillo. Está un poquito más acá de costado. Párale, Dios, con los martillazos. Y Dios te tiene
en el taller y dice, está bien, te voy a parar un ratito los martillazos. A ver, vamos a ponerte un poquito de... Yo no entiendo nada de taller, hermano, y eso que fui a una escuela técnica, pero no entiendo nada de taller. Aunque no lo crean, tengo un título de técnico electromecánico, pero no te arreglo nada, te rompo todo si me das algo para arreglar. Y hice una clase que se llamaba taller, y en taller yo hice una de estas, ¿cómo se llaman? Estas pinzas, pico de loro le decimos en mi país, ¿cómo se le llaman acá? La ranch, pero la ranch está, Jaime, usted sabe, esas que son así, esa que se cambia, exacto, la Channel Ranch, ¿verdad? Así se llaman. Ok, esa. ¡Hice una, hermanos! Nadie se pone contento conmigo. Gracias. Hice una hace 30 años atrás, 20, no me acuerdo cuánto, pero la hice. Y yo no creo que la pude hacer. Las hacíamos en ese tiempo con limas, hacía mano, como no tanto la máquina, teníamos que hacer con limas, y ahí le damos. Uy, cómo transpiraba. Había que cortarla con una sierra. Terrible. Hacer una Channel Ranch en ese tiempo. Y a lo último, se la ponía en fuego y se la metía en agua fría. Se templaba la ranch. ¿Verdad? Y así estamos nosotros en el taller. Nos va cortando, nos va limando, y la herramienta favorita de Dios es la palabra. La palabra. Y ya cuando está bien cortado y limado y tú dices, ay, tanto dolor, es cuando Dios te está dando forma y estás tomando forma. Cuanto más dolor pasa, más forma estás tomando. Y después te falta el bautismo en el Espíritu Santo, y ahí te agarra y te templa en fuego y te mete en el agua, y ahí saliste como un cristiano lleno del poder del Espíritu. Esto pasa con esta mujer. Ahora sí, todo un proceso, hermano. Ser cristiano es saber estar en el taller del maestro. Saber estar. Ahí Dios te hace un instrumento para la gloria de Él. Ahí Dios te hace un instrumento. Ahora, el taller es un lugar precioso, pero es un lugar duro. Es donde estaba la viuda. Ella supo recibir en ese taller la palabra. Y yo te digo, en el taller en que estás, confía. Dios te está tratando, está trabajando en ti, te está limando, te está cortando, te está doliendo, pero vas a salir bien formado para ser usado para Dios. Amén. Y ahí es cuando uno es útil para las cosas de Dios. Cuando uno pasa por el taller. Ahí nos volvemos en gente útil. ¿Saben que no nos gustan los talleres? A nadie nos gusta. Bueno, a mí no me gustaba el taller, pero es feo estar en el taller cuando Dios te está trabajando. Pero tenemos que saber que eso es parte del amor de Dios. A veces nosotros no entendemos el trato de Dios, pero Dios nos está formando, nos está haciendo algo grande en nosotros, sin que nosotros nos demos de todo cuenta. Primera de Reyes 17 termina este texto diciendo: después de estas cosas, después del taller, después del milagro de provisión continua, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Cuántos escapamos del taller ahí? Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿A quién fue? A Elías. Ha venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Ella pensaba que eran los pecados de ella que estaba trayendo este problema. Él le dijo: dame acá tu hijo. ¿Cuántos le dan el problema a Jesús? Dios te dice: dame acá eso que no tiene vida, dame acá eso que te está costando, pero tienes que estar en el taller. Dios te sigue formando en el taller. Esta mujer, dice, esta viuda, tiene miedo de que este problema la hunda realmente, pero fue al hombre de Dios, se presentó ante aquel que le había dado una palabra.
Él le dijo, dame acá tu hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Y Jehová qué pasó? Oyó, diga conmigo, oyó la voz de Elías. Porque Dios escucha al ungido de Dios. ¡Aleluya! Dios oyó, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Tu sueño vive, hermano. Lo que piensas que se había terminado, vive. Cuando estás en el taller, esas cosas que te van pasando, Dios tiene una respuesta para ti. Estás ungido para milagros. ¿Cuántos creen que en Sarepta Dios te unge para milagros? Ahora vas a tener que soportar más. ¿Cuántos están listos para soportar más? Esta mujer, después de toda la sequía y de haber visto un milagro, de haber recibido la palabra, de haber visto un milagro, pasa por otra prueba, quizás una prueba mucho más difícil que la necesidad que ella tuvo. Una prueba con su hijo. Estas son las pruebas más difíciles que los padres pasan. Tuvo una prueba con su hijo. Se le murió. El taller es un lugar difícil, pero Dios ahí está obrando. ¿Amén? Recuerda que tú recibiste ¿qué? Una palabra en el taller. Y esa palabra es la que te tiene que mantener en pie. ¿Estás escuchando? Esa palabra es la que te tiene que mantener en pie, la que dice el que comenzó la obra en ti va a ser fiel para completarla. Esa palabra es la que te tiene que mantener en pie. En los momentos difíciles lo que te mantiene en pie es la palabra de Dios. En los momentos donde tú no puedes hacer nada, ahí la palabra de Dios te da aliento, te da fuerzas. No te olvides nunca que estás en el taller y Dios está orando, y si Dios está en el negocio, todo lo que te pasa tiene un propósito. Todas las cosas mientras tú no te salgas del taller, todo lo que te pasa dentro de Sarepta tiene un propósito. Y ahí Dios está orando, y a esta le hizo pobre, una bien difícil, le tocó a los hijos, y acá es una prueba. Pero esta mujer había confiado, estaba en el taller, Dios le había hablado y había un respaldo sobre su vida. Diga conmigo, respaldo. Digamos fuerte, vamos, respaldo. Esta mujer tenía un respaldo. Ella había ido al hombre de Dios, ella había confiado en la palabra que Dios le dijo, y eso le daba un respaldo. Y como cristianos tenemos que contar con el respaldo de Dios. Gente que sabe ser tratada en los talleres del maestro. Ahí, ese trato te da a ti un respaldo. El pasar las pruebas te da un respaldo espiritual. Cuando tú pasas por otra dificultad, Dios te respalda. Y esto es lo que tenemos que pensar, que contamos con el respaldo de Dios, aún en las pruebas difíciles, aún en los talleres más duros. Tú has confiado en la palabra de Dios y Dios te respalda. Hoy, como muchos creyentes andan sin el respaldo de Dios y no se quedan en el taller del maestro y se van del taller del maestro y pasan las mismas pruebas. Quizás la única diferencia es que cuando estás dentro del taller del maestro tienes respaldo, tienes palabra que Dios te dio, y en el taller del maestro tú puedes salir adelante, pero afuera se te va a hacer muy difícil pasar por estas cosas sin el respaldo de Dios. ¿Me estás siguiendo con esto? Esta mujer tenía
respaldo. Por eso creyó en los milagros y el alma del niño volvió a él y revivió. Vio el milagro más grande, aparte de la multiplicación de la harina y del aceite, vio resucitar a su hijo. Te quiero dar una palabra si tienes hijos. Tus hijos van a revivir espiritualmente. Van a tener vida espiritual. A veces los miras y dices, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos con este, verdad? Lo unjo con aceite, lo baño con agua, ¿qué hago, verdad? Lo bautizo, lo dejo ahí por unos minutos para que resucite, ¿qué le hago? Tus hijos van a revivir, ¿amén? Tus hijos van a tener vida en las cosas de Dios. Tú quédate en el taller, tú sigue contando con la palabra de Dios, lo que Dios te ha hablado. Mantente firme en el taller ante los golpes del maestro. No siempre es el diablo el que te golpea, a veces es el maestro que te está golpeando y te está formando, son golpes formadores. Pero ahí en esos momentos tienes que saber que Dios te había dado una palabra y que cuando Él te dijo no te va a faltar, es porque Él tiene algo contigo. Y si algo te pasa dentro del taller, ¿quién lo va a arreglar? El maestro. Ahí está el maestro en el taller. Cualquier cosita que le pasa, Él lo va a arreglar. Tenemos un maestro que sabe arreglar todo en este taller. ¿Cuántos saben? Yo no sé, en los talleres que hay dando vueltas no te arreglan todo, ¿verdad? ¿Cuántos mecánicos a veces te llevas el carro y después te lo desarreglan en el shop? ¿Verdad, hermano? Ustedes conocen ya, somos de Roma, hermano Esteban. ¿Conocen mecánicos ahí que les llevan el carro y te lo desarreglan? Él me decía, no hay lugares que lo llevas y te lo rompen. Te arreglan una cosa y te rompen tres para que vuelvas, ¿verdad? ¿Cuántos saben de estas cosas? ¿Cuántos arreglan cosas ahí en el todo? Bueno, Jaime hace de todo. En los lugares de construcción. Bueno, pero hay otros que más que arreglarte te lo rompen. Te dijiste, pero ¿me lo arreglaste o me lo rompiste? Dios te va a arreglar, hermano. No te preocupes. Que todo lo que está en ese taller, Dios lo arregla. Cualquier cosa que parece que se está rompiendo, Él tiene todas las herramientas para arreglarlo. Y ahí vas a ver el mayor de tus milagros, el milagro de vida, el milagro de bendición en tu casa. Y yo en esta tarde hablo vida sobre esas cosas que pensabas que no iban a funcionar más, que pensabas que no había caso, que se iban a sepultar. Yo hablo vida sobre eso, en el nombre de Jesús, porque sé que estás en el taller del maestro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? ¡Aleluya! Ponte de pie esta tarde. En Sarepta, Dios nos forma. Dios nos hace a la imagen que Él quiere. Nos prepara como un vaso de honra, nos moldea. Como esa imagen también del alfarero con el vaso de barro, Él nos moldea, nos transforma y si se rompe, nos vuelve a hacer. En el taller tienes asegurada la victoria, tienes asegurada que Dios puede orar contigo, amén. Y que si estás pasando por tiempos de dificultades, Dios te ha ungido para formarte, para que puedas recibir palabra, para mantenerte firme en los momentos más difíciles. Tienes el respaldo de Dios, amén. Vamos a orar esta tarde. Yo quiero al finalizar el servicio orar por milagros, hacer un llamado al altar después de adorar, después de la Santa Cena, tener un momento de milagro. Y si necesitas un milagro, que Dios pueda soltar palabras sobre tu vida, amén. Así que vamos a orar por este momento. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias. Gracias porque estamos en Sarepta, estamos en el taller, en el lugar donde tú nos formas. Gracias, Dios. Gracias por este momento, Señor, por los tiempos de dificultad. Hoy tenemos algo para dar, Señor, como esta mujer que tenía un puñado de harina. Tú tienes algo para dar en esta tarde. Dile, Señor, yo tengo para darte gratitud, adoración, tengo para darte, Señor, mi corazón. En esta
tarde yo te doy gracias, Dios, te doy gracias. Gracias por cada momento que puedo vivir en este taller precioso donde tú me formas, me moldeas. Hoy te doy gracias, Dios. Gracias, Maestro, por formar mi vida en este taller. ¿Cuántos agradecen a Dios? ¿Cuántos dan gracias? ¿Cuántos dicen, Señor, yo te adoro? En este momento donde hay poco, en todo sentido, donde hay pocas fuerzas, yo levanto mis manos y te doy gracias, Señor. En este momento donde hay dificultad o desánimo o incertidumbre, yo doy gratitud, te doy alabanza, te doy adoración. Como hizo esta viuda, que parecía que no tenía nada, pero tenía algo para dar, un puñado de harina, y ahí lo dio. Y eso trajo un milagro, una palabra que trajo un milagro de multiplicación. Y mientras tú adoras, mientras tú le das a Dios tu corazón en esta tarde, Dios te va dando palabra, que no te va a faltar, que las fuerzas no van a menguar, que va a venir lluvia sobre tu vida, que vienen tiempos de bendición. Solo dale a Dios primero, solo dale a Él primero, porque Él merece adoración, Él merece nuestros corazones. Te damos a ti primero, Señor, y reconocemos que tú estás moviéndote en medio nuestro, Señor. Tú te estás moviendo, Señor, en medio nuestro. Como esta viuda que se dio cuenta que había un tiempo de visitación delante de ella, que había un tiempo de novedad, a pesar de que estaba en crisis. Entendió que había visitación, que Dios la estaba visitando. Y yo sé que Dios te está visitando en este tiempo. Yo oro para que seas como la viuda que hizo caso, que le dio a Dios, que dio de lo poco que ella tenía para ver una bendición abundante en su casa, para que no le falte. No te va a faltar la bendición de Dios. Si estás en ese taller, acuérdate que estás en un taller donde Dios te está templando, te está formando, te está puliendo, pero no te va a dejar sin provisión, no te va a dejar sin fuerza. Dios te va a proveer, Dios te va a fortalecer. Mientras estás en el taller verás tus mejores milagros. Mientras estás en el taller, Dios tiene cuidado de ti, de tu casa. Tienes el respaldo de Dios. Ese taller cuenta con el respaldo del nombre de Dios. Y su nombre no es burlado, su nombre es un nombre sobre todo nombre. Estás en ese taller donde Él, todo lo que hace, tiene un propósito. Todo lo que te pasa, tiene un propósito. Tienes respaldo de Dios y aunque sea un tiempo difícil, estás allí con el Maestro. Estás con el Maestro. Aleluya. Hay como